¿Quieres empezar a hablar español correctamente desde el primer día? Todo comienza con una base sólida, el abecedario. En este vídeo aprenderás las letras por las que está formado el abecedario y cómo se pronuncian. El abecedario, en español, está formado por 27 letras, 22 consonantes y 5 vocales. Y si no lo sabías, hay una letra, la ñ, la cual Microsoft y Apple querían eliminar en los 90. Quédate que te cuento esta curiosa historia. Lo primero que tienes que saber es que en español le damos un nombre femenino a cada letra. Por ejemplo, decimos la A o la O. También pasa con las consonantes. Por ejemplo, la M o la H. El español cuenta con 5 vocales y cada una de ellas tiene un sonido único y fijo, independientemente de la palabra en la que se pronuncie. Por ejemplo, La A siempre suena como en casa. La E siempre suena como en mesa. La I siempre suena como en vino. La O siempre suena como en sol. La U siempre suena como en luz. si te gustan los vídeos así, suscríbete y dale like para más. Esto significa que si aprendes las vocales desde el primer momento, podrás pronunciar correctamente cualquier palabra en español. Muchas de las consonantes también son muy fáciles porque suenan prácticamente igual que en el inglés, como vamos a ver en los ejemplos a continuación. La M como en mano. La N como en nube. La L como en luz. La F como en familia. La S como en sol. La T como en taza. La P como en pata. La D como en día. La K que aparece en palabras de origen extranjero como kilo o kilómetro. Fáciles, ¿verdad? No hay modificaciones ni cambios raros. En español hay algunas consonantes que tienen particularidades de pronunciación y que debes dominar para sonar natural a la hora de hablarlo. Veámoslo. La B y la V. Ambas se pronuncian de la misma manera. No existe distinción entre ellas en español, lo cual sorprende a muchos estudiantes. Por ejemplo, barco o vida. La C y la Z. La C suena como una K cuando va seguida de A, O o U, como en casa, coche o cubo. Delante de E o I puede sonar como una Z, como en cero, cine, pero esto es en España. En Latinoamérica sonaría como una S, sería cero o cine. La Z siempre se pronuncia como Z en España, zapato, y como S en algunas partes de América Latina o de España, zapato. La Q siempre se presenta como Q antes de E o I, escrita como que o qui, queso o quinto. La ch o el dígrafo
H representa el sonido che, como en chico o mucho. Aunque no se considera una letra independiente en el abecedario, sigue siendo un sonido fundamental. La H es completamente muda, como en hola o hermano. Nunca se pronuncia. La G y la J. La J siempre se pronuncia como un sonido fuerte, como en jamón. La G tiene dos valores. Suena como ga, go o gu, como en gato, goma o gusto. Y suena como J con E o I, como en gente o gigante. En G y gui, la U normalmente no se pronuncia, como en guitarra, pero si lleva diéresis, ue, wi, entonces sí se pronuncia. Pingüino. La Y y la L. La Y puede sonar como vocal y en rey o tú y él. Como consonante suena similar a yes en inglés. Yo. La L tiene el mismo valor que la Y consonántica. Lluvia. La ñ es exclusiva del español. Suena como en niño o como año. La R y la doble R. Una sola R entre vocales suena suave, caro. Al inicio de palabra o después de L, N o S suena fuerte. Rojo, Israel. La doble R siempre suena fuerte y vibrante. Carro o perro. Hora de poner en práctica lo aprendido. Te voy a dictar unas palabras para que tú las deletres en los comentarios. La primera, rojo. La segunda, zapato. La tercera, casa. Y la cuarta, ceja. Aprender el abecedario no es solo una cuestión formal. Te va a permitir leer y comunicarte con mayor claridad y naturalidad. Por eso es importante que lo domines desde el primer día. Y sí, en los 90, Apple y Microsoft tuvieron un conflicto con la letra ñ, ya que no querían añadirla en los teclados de los ordenadores. Tuvo que intervenir incluso el gobierno de España en ese momento, porque es un símbolo cultural y lingüístico. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y comenta para saber qué más quieres aprender sobre el español. Un saludo y hasta la próxima.